Fino, entonces ahí la empecé. Deme un segundito, estoy terminando de colocar algo acá. Mm, 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 mm. Ok, bueno, primero que nada, bueno, ya empecé a grabar, por cierto. Bueno, ni siquiera me he presentado. Bueno, soy Wilmer, egresado de la Simón ya hace unos cuantos añitos. Eh, y bueno, nada, me llevo dando clases, bueno, el año pasado di un par de clases, este año estoy dando de nuevo. Y bueno, lo que más me interesa a mí es que aprovechemos el tiempo lo más posible para enseñarles cosas que sean útiles. Y útiles no significa a lo mejor que sean directamente aplicables al ambiente laboral, sino que se lleven contenido de acá. No es algo que van a olvidar mañana, no es algo que van a olvidar pasado mañana, sino darles un poco de lo que yo aprendí cuando estuve en la universidad y cómo filtrar el contenido que más, no sé, más uso actualmente, o hay algunos contenidos que no se usan actualmente que yo vi, pero que creo que son necesarios o útiles en general, más que todo relacionado, por ejemplo, con matemáticas, algoritmos, bla, 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 que es, digamos, la base que los va a diferenciar bueno, de personas que no hacen una carrera, pero que están desarrollando software o lo que sea. Em, Primero que nada, una de las cosas que quería compartir era eh, una parte de las respuestas que dieron, esto está aquí anónimo, ¿no? De lo que me respondieron en cuanto a cuáles son sus expectativas sobre el curso, ¿no? Bueno, aprender a desarrollar soluciones algorítmicas eficientes, lo van a tener. No usar Kotlin, lo van a tener también. Vamos a usar C++. En realidad estuve pensando en darles Rust, porque es algo que como que está agarrando fuerza ahorita, pero iba a ser una paridera, así que decidí darlo en algo con lo que me siento cómodo, con lo que creo que es lo suficientemente sencillo de aprender como para que en estas 12 semanas se lleven algo y no una frustración. ¿Qué otra cosa? Bueno, aprender a programar. Ujú. Aprender y mejorar mi escritura de algoritmos, exacto. Ujú. Tener más conocimiento que me ayuden a mejorar en la programación, incrementar el conocimiento en programación. Ujú, ujú. Quizás dominar mejor GitHub, porque ahora que lo estamos utilizando. Sí, la de GitHub es algo que decidí hacer porque anteriormente, en el año pasado, usé el Classroom nada más y daba feedback por ahí, pero es un fastidio porque tienen que estar, o sea, tengo que estar esperando el UI del Classroom, es un poco fastidioso, la verdad. Entonces revisar como el código es súper ladilla, entonces al final decidí darle feedback, digamos, por un TXT o algo así, algo sencillo. Y una vez que yo tengo el link de todos sus GitHub, puedo meterme o sea, si sus GitHub están públicos, obviamente me puedo meter en cuando quiera, ¿no? Lo que sí intenten es, por ejemplo, tener un proyecto que se llame Laboratorio de Algoritmos 2, por ejemplo. Y dentro de ese proyecto ponen semana 1, semana 2, semana 3, bla, 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 bla. Para que se me sea más fácil, eh, no sé, buscar los problemas que les voy a ir mandando. Ujú. Exacto, son problemas interesantes y complejos, lo van a tener también, separados por ramas. No sé, voy a dar un ejemplo, a ver. Vamos a meternos en mi GitHub un momento, a ver. Bueno, ¿dónde tengo yo aquí un ejemplo? Un segundito. Por ejemplo, aquí tengo algoritmos 2 del año pasado. Tengan una carpeta que diga semana 1, otra carpeta que diga semana 2, otra carpeta que diga semana 3 y listo.
Algo sencillito, algo donde yo me sepa ubicar que, bueno, estas son las soluciones de semana 1, estas son las soluciones de semana 2 y listo. Exacto. Lo otro, bueno, este no la tiene, bueno, no importa. Intenten, cuando hagan el código, por ejemplo, intenten describir un poco de qué trata su solución al principio de todo el código. De tal manera que yo me sepa ubicar un poco, porque los problemas que yo le voy a mandar son normalmente, digamos, sencillos, en el sentido de que no me voy a perder tanto en el código, creería yo. Y con la idea que ustedes me den al principio, yo me ubico un poco. Ahora, si ustedes creen que hay una parte del código que es muy complicada de entender o que crean que es necesario, es mejor sobre escribir de más que no escribir nada, ¿no? Pero con que me pongan una idea más o menos de cómo es su solución y por qué funcionaría la solución, perfecto. Lo del feedback de mejorar en lo de programación, yo les puedo dar feedback de, digamos, en el contenido del código que hagan, les puedo dar feedback, de tener un poco de tiempo, me enfoco más en ver cómo podemos mejorarlo, puedo dar también ejemplos aquí en clase en vivo cuando nos veamos. También siéntanse libres de preguntarme cualquier cosa. Cuando estemos haciendo laboratorio, yo normalmente lo que hago es, a veces agarro problemas de práctica, a veces solo mando tarea, pero normalmente resuelvo un par acá en la clase, me pueden preguntar digamos, comparto la pantalla del código y ustedes me van diciendo cómo creen que va la solución, yo les voy diciendo que estoy implementando y así, digamos que les doy como un poquito de como yo lo haría. Que no necesariamente es lo que está 100% correcto, obviamente, pero se discute y se dice que se puede mejorar o no en el código, ¿no? Ujú. Ok, no es la primera vez que lo veo. Déjame seguir viendo aquí las respuestas que dieron. Ujú. Esto lo van a tener. Eh, como se dieron cuenta, les mandé dos páginas, que una es Code Forces y el otro es POG. Y son dos páginas que yo utilizaba mucho cuando competía en programación en Venezuela. Y de ahí aprendí, bueno, muchas cosas de algoritmos, no solo lo que se ve en la universidad, sino temas mucho más avanzados. Y de verdad que uno desarrolla como un pensamiento algorítmico muy bonito, muy matemático, muy, digamos, desarrollas como una cierta intuición de cómo resolver problemas algorítmicos. Y eso es lo que les quiero dar un poco de eso. Entonces, vamos a tener esto. ¿Qué otra cosa? Exacto, tener un aprendizaje, que es lo, como les dije, lo que más me interesa, que se lleven algo, no es algo que, bueno, vi la materia y más nunca, no sé, se olvidaron de ella. Otra idea mía es, si pueden, enamorarse de los maratones de programación, eso es lo que yo más recomendaría a cualquier persona que estudie computación en la Simón, que se enamoren de esa vaina porque van a aprender muchísimo y es algo que, o sea, yo me gradué ya hace un poco de años, ya no sé, 7 años, 8 años. Y es un conocimiento que me ha ayudado para entrevistas, para lo que sea. Y no es un conocimiento, digamos que no es un solo tema que tú vas a aprender a pensar, digamos, abstractamente en cualquier problema que se te presente, ¿no? Lo cual es bastante, a mi parecer, súper valioso. Y, exacto, aprender lo que pueda para mejorar habilidades como programa. Sí. Ok, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Tiempo de entregar las tareas? Sí, lo voy a dejar así. Primero que nada, voy a presentarles este drive que tengo acá. Yo se lo voy a mandar a ustedes un link para compartirlo. Se los pongo después por WhatsApp. Pero si lo quieren de una vez el link, creo que, para ver, compartir, restringido, lo quiero con el enlace y que lo puedan ver. Exacto. Entonces se los voy a mandar por aquí, por este chat, y luego se los mando por WhatsApp. O sea, lo pongo ahí en la descripción como puse las demás cosas. Entonces, de semana 1 a semana 8, voy a dejar que entreguen cuando quieran. O sea, yo les voy a mandar tarea todas las semanas. ¿Ok? Y ustedes pueden entregar las tareas cuando ustedes quieran. Yo se las voy a corregir y eso. Pero es un arma de doble filo. O sea, tienen esa flexibilidad, pero yo no les aconsejaría entregar la tarea de semana 1 en semana 7.
¿Ok? Entonces, la idea es que vayan semana a semana mandando los problemas que puedan y no se frustren. O sea, si hay un problema que no lo puedan resolver, intenten esquipearlo e ir con otro. ¿Ok? Esto es un plan tentativo porque, primero que nada, no todos los temas o sea, estos son los temas que Palma me mandó que les voy a dar en la teoría. Sé que a lo mejor no todos están viendo la teoría, pero, o sea, este es el contenido tal cual de la teoría. Eh, yo voy a hacer una combinación de estos temas que están acá y mediante como va yendo el curso y eso, voy poniendo otros temas o quito algunos, dependiendo de lo que yo vea más conveniente. Y capaz quito algunos y pongo otros temas que me parezcan interesantes de maratones en general, que me parecen útiles en general. O sea, porque no todos o sea, no siempre, por ejemplo, estos algoritmos de insertion sort y Google sort, estos son los algoritmos más estúpidos para organizar un arreglo, por ejemplo, y eso es una vaina que no van a utilizar nunca, prácticamente. Eso es más que todo contenido teórico. Entonces, obviamente, ya que estamos en el laboratorio, podemos ir un poquito más allá y darles otros temas que sean, no sé, que parezcan más interesantes, ¿no? Sin embargo, obviamente es útil saber cómo funcionan estos algoritmos. Y lo otro que, con eso, lo otro que les quería decir era, obviamente, esto es contenido de laboratorio, yo les voy a mandar problemas, bla, bla, bla. Si en algún punto ustedes prefieren hablar de algún tema de la teoría, lo podemos hablar. O sea, yo estoy aquí también para aclarar dudas. Si tienen algún problema con algún tópico de la teoría que no entendieron bien, que bla, 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 podemos dejar un espacio del tiempo para ello, ¿no? Lo otro es que para mí es un poco tarde, o sea, porque yo empiezo aquí a las 7:30 de la tarde. Y normalmente no, de hecho, ni siquiera hoy creo, voy a dar las 3 horas de clase. Voy a dar normalmente 1 hora y media, máximo 2 horas, porque después ya estoy de verdad muerto. Y sinceramente, una tercera hora yo prefiero dejársela a ustedes para que ustedes practiquen, agarren esa hora, practiquen, intenten resolver un problema, etc., etc., al juicio de ustedes. ¿Ok? Entonces, bueno, como siempre, hasta semana 8 hay que tener, ¿cómo es? El 50%, ¿no? Aquí vamos a tener el 50% ya en semana 6, ¿ok? Y luego en semana 12 vamos a tener el 100, obviamente. 10, 20, 30, 40, 50, ok, fin. Ok, cada semana yo les voy a mandar problemas. Y como ven, en semana 6 y en semana 12 hay contest. Esto significa que eso va a ser como un examen, ¿ok? Entonces, ¿cómo es un examen? Un contest es simplemente un maratón, o sea, yo les mando, no sé, 4 problemas y tienen 2 o 3 horas para resolverlo. Así es como normalmente lo hice, el año pasado funcionó normalmente bien y bueno, esa va a ser la dinámica. Y bueno, como ven acá, hay un link que es de Codeforces aquí para esta primera semana y otro link que es para SPOG. Entonces, cada uno, o sea, cada problema ahí vale 2,5, por ejemplo. Eh, ok, ¿qué otra cosa? Exacto, y vamos a estar siempre trabajando con estas dos páginas y, exacto, los problemas van a valer 2,5. La manera en como yo evalúo es normalmente tener el problema, o sea, ahorita les voy a explicar cómo funcionan estas dos páginas porque a lo mejor no están relacionadas con ellas. Pero prácticamente tienes un software que te está chequeando si tu solución es correcta o no. ¿Ok? Eh, ¿Cómo chequean si la solución es correcta o no? Bueno, tú tienes un problema, el problema tiene un input, por ejemplo, te van a venir varios strings y dime cuando el string sea igual a ABC. Entonces te llega el primer string es DD. Y ahí no dices nada. O sea, dice, por ejemplo, no es el string. Y cuando llegue a ABC tienes que decir, este es el string, y así sucesivamente. Y te llegan varios strings de input. Entonces, ¿qué es algo correcto? Bueno, que cada vez que venga ABC tú respondas que sí es el input y para los demás strings te respondas que no, ¿no? Y eso lo chequea un software. Ellos tienen un input y un output y comparan el input con el output y listo. Así es como funcionan ellos. Y lo fino es que es una manera, o sea, si ustedes quieren practicar por su cuenta, es también una manera de mejorar por su propia cuenta, porque son problemas que han sido solucionados por muchas personas y que ya, o sea, prácticamente la solución tiene que estar buena, lo que ellos tienen como solución, ¿no? Ok, fino. Y obviamente no hay una sola forma de solucionar cada problema. O sea, pueden haber varias formas y listo.
Ok, ¿alguna otra duda? Déjame ver que no he visto ni siquiera los comentarios. Ah, exacto, ¿qué lenguaje hacemos más? Exacto. ¿Alguna otra duda hasta acá? Y, otra cosa. Voy a tener 2 semanas que, que no voy a poder dar, probablemente no voy a poder darles clases, pero tengo a alguien que les pueda mandar de todas maneras. Un amigo mío personal, es arrechísimo, trabaja en Google, o sea, no hay nada mejor que eso. Así que no se preocupen. Eso va a ser como creo que en semana 6 7 por ahí. O la 8 no me acuerdo. Eh, bueno, finales, creo que es a comienzo de julio, no me acuerdo. Se les aviso después, pero no se preocupen. Ok, ¿tienen alguna pregunta? No sé, puede ser sobre el curso, sobre mí, sobre lo que sea. Y no. Profe, Ujú. no va a haber entonces proyectos, por lo que veo. No, mis proyectos son simplemente entregarles problemitas que vayan resolviendo. Ujú. Ok, ok. Lo que sí Bueno, sería fino que hicieran, que es lo que les recomendé a los del año pasado, es que, por ejemplo, aquí hay varias estructuras de datos, como están viendo acá, hay una que es, no sé, pilas, colas, listas. Ese tipo de cosas, sería bueno que tuvieran, que implementaran una librería. Una librería es simplemente un código que ustedes reusan y que lo implementan una sola vez. Y que cada vez que lo necesiten para cualquier otro problema que vayan a solucionar, copian y pegan ese código y luego solucionan el problema con sus estructuras de datos. ¿Ok? Entonces sería fino que tuvieran su librería. Eso uno lo llama una librería, es simplemente un poco de código que ustedes pueden reusar de ustedes mismos. Sí, exacto, propia. Ujú. Sí, porque en este, o sea, en algoritmo 2 normalmente las estructuras de datos son bastante sencillas, como para implementarlas uno mismo. Y yo de todas maneras les voy a decir, miren, a lo mejor en estos problemas van a necesitar X estructura de datos y esa la tienen que implementar ustedes. O sea, eso sí se los voy a decir. Eh, exacto. Fino. Entonces vamos creo que comparto pantalla completa y nos vamos directo a uno de los problemas. ¿Alguna otra pregunta, por cierto? Antes de eso, ¿nos va a dar instrucciones de cómo instalar C++ o por nuestra cuenta? Bueno, ¿ustedes tienen Linux o hay alguno que tenga Windows acá? Yo, pues, pero se puede instalar Yo, Linux. por ejemplo. Ujú. Yo, O sea, yo les recomendaría bien. que instalen Linux. O sea, de todas maneras, una cuestión acá. Em, Cuando ustedes desarrollen una solución, ustedes pueden mandarla, o sea, ustedes la mandan a las páginas, a Codeforce o a Spock. Entonces, en teoría, ustedes, o sea, es bueno que tengan el compilador a mano para que ustedes puedan probar su propio código. Pero de no ser así, ay, ¿cómo se llama esto? Hay una página que donde ustedes pueden testear, le dan un input a la página, le ponen el código y ustedes testean su cosa. Déjame ver cómo, ay, ¿cómo se llama? Dame un segundito, a ver si la encuentro, porque no me acuerdo muy bien. Tengo años que no utilizo eso. Creo que, a ver. Esto. Pero no les voy a mandar cómo instalarse más, sorry. Porque tengo añales que no utilizo ni siquiera Windows. Así que si quieren, utilicen Linux si pueden instalarlo. Si no, les recomiendo una página que yo les voy a mandar online. Lo que pasa es que no me acuerdo si es esto. Un segundo. Ujú. Hay No, problemas con usar Linux subsisten. Utilícenlo como ustedes quieran. Normalmente, o sea, lo necesario es que ustedes logren correr algún programa y algún programa, sorry. Y en Codeforces ustedes pueden elegir el compilador, por ejemplo, C++ en tal versión. Y lo importante es que compile en Codeforces y que el programa corra allí. De todas maneras, si no corre, Codeforces les va a decir, no, mira, no está corriendo y te da un error, cualquiera que sea. Ujú, bien. Dame un segundito porque estoy buscando cuál era la página que no utilizaba.
Ah, coño, ¿esto cómo funciona? A ver, C++. Ok. Ujú. Por ejemplo, este que está acá lo podrían utilizar, se llama Online IDE. Ujú. Y lo otro es que en las soluciones que ustedes envíen, o sea, CodeForces y Xpos utilizan siempre un solo archivo, o sea, tú le mandas un solo archivo. Si ustedes quieren trabajar modular, trabajen en varios módulos, en varios archivos, digamos, pero a la hora de mandar una solución, ellos solo aceptan un solo archivo, entonces tienen que copiar y pegar todo en un solo archivo y mandarlo. Em, exacto, esa página que les mandé la pueden utilizar. Lo que no sé es cómo darle input a esto. A ver. Si no, tengo que mandarles alguna otra página que no me acuerdo la otra que yo utilizaba. Si no, se los debo por ahora y se los mando más tarde para no perder mucho tiempo. Mm, ujú. Ah, coño. A ver, esto sí. Ok. Por ejemplo, esta página. Por ejemplo, aquí, esta es la página que les acabo de mandar. Por ejemplo, esto es un código normal de C++. Aquí usted le dan a correr y él te da el output, ¿verdad? Y por ejemplo, si ustedes necesitan un input, por ejemplo, y le estoy pidiendo un entero, que me lo den de input y lo estoy imprimiendo de una vez. Por ejemplo, aquí si yo pongo 5 debería imprimir 5. Lower 5, exacto. Entonces, bueno, en paginitas como esta, lo podrían utilizar perfectamente. Lo que sí tienen que cerciorarse es que se pueda compilar y correr en CodeForces, que normalmente con los problemas, con las soluciones que uno implementa es pura librería estándar o cosas implementadas propias, entonces no debería haber problema compilando o corriendo el código. Ujú. Pero buena pregunta, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, entonces nos vamos directo. Ok, esta semana, como vieron acá, les estoy mandando dos problemas. El primero que vamos a hacer es el despojo, ¿ok? Este sí lo tienen, o sea, estos dos valen puntos. El segundo, el otro de Codeforce no se lo va a resolver para que se entretengan esta semana. Pero el primero, el otro despojo es súper sencillo. Es solo un ejemplo para que ustedes envíen algo y ya tengan aunque sea una solución y prueben más o menos cómo es la cosa, ¿ok? Entonces, este es el problema. Por cierto, está en inglés. Espero que no sea problema. Y el problema es simplemente agarrar input, 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 y cuando te venga un 42, ahí el programa se detiene y listo, no hay más nada. Y cada vez, o sea, cada vez que te venga un número, imprimes el número. Por ejemplo, aquí te viene el 1, el 2, el 88, el 42. Cuando venga el 42, te detienes y se acabó el programa. ¿Sí? O sea, es algo súper sencillo, simplemente para que se familiaricen con Expo. Coño, no me he logueado acá. Ujú. Y me voy para atrás. Ok, sí, no. Y, por ejemplo, vamos a usar de una vez el ID este que les acabo de mandar online. Entonces, como obviamente me imagino que muchos no han escrito un programa en C++ hasta ahora, eh, así tú incluyes librerías en C++. Eh, Esto de using namespace es simplemente un espacio de nombre. Por ejemplo, a ver, voy a compartir mejor completo. Y así puedo compartir también tablet. Ujú. Segundo. Hey, a ver, segundo. Tengo que poner aquí compartir. Ujú. Que deberían ver la pantalla. No está compartiendo lo que es, ¿verdad?
Y no lo está compartiendo, ¿por qué? No sé. Ah, es que claro, estoy compartiendo la ventanita que no es. No, sí. Ah, segundo. Compartir toda vaina. Esto. Ah, no, pero la tablet la tengo que compartir así. Eso. Fino. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una librería, definen alguna librería en algún archivo y este es el archivo, ¿verdad? Y aquí esto digamos que es un namespace, esto es un espacio de nombres. Entonces, dentro de esta librería, ustedes tienen, no sé, una función que se llama f, una función que se llama g y una función que se llama h. Entonces, en C++, si tú quieres acceder al espacio de nombres de esto significa, si tú quieres utilizar f, g y h, tú puedes utilizar using namespace. Vamos a decir que este espacio de nombre se llama lib, librería. Using namespace lib. Y ahora, ustedes pueden utilizar f y pueden utilizar g en su programita. Si ustedes no utilizan este using namespace, bla, 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 para acceder a f y a g tienen que hacer esto en C++. Ponen librería, dos puntos, y librería, dos puntos. Entonces, esto te ahorra el fastidio de tener que estar escribiendo lib a cada rato antes de llamar a algo. ¿Ok? Eso es simplemente el using namespace. Ok. ¿Qué otra cosa? Ok. Ok, volvemos para acá. Entonces, eso es lo que significa using namespace std. std es de estándar, es la librería estándar de C++. Simplemente aquí tienes incluido todas las cosas que son input, outputs, vectores, listas. Hay muchas cositas en la librería estándar. Uno la va aprendiendo poco a poco, no es necesario para ahorita mismo. Ok, lo siguiente que viene es la función main, que es la función que se ejecuta cuando tú ejecutas un ejecutable de C++. Y ella siempre retorna un entero, por eso lo de entero adelante. La diferencia de C++ con Python, aparte de que es compilado, compilado significa que para que el programa corra se hace una serie de chequeos de tipos. Tipo significa que, por ejemplo, una variable puede ser un entero, un flotante, un string, y verificar que los tipos son correctos significa que, por ejemplo, si vas a sumar dos números, ninguno de los operandos tiene que ser un string, sino un operando tiene que ser un número y el otro operando tiene que ser un número también. Si alguno de ellos es un string, a la hora de compilar el programa, el compilador te avisa, hey, esto aquí está malo y no te genera un ejecutable. Mientras que en Python, que es interpretado, el programa corre y si en algún momento el programa se echa 3, bueno, te dice cuál es el problema y eso. Pero la ventaja de ser compilado es que antes de que el programa corra, tú puedes detectar cierto tipo de errores. No todos, pero puedes detectar cierto tipo de errores. Ok, entonces la función main siempre retorna un entero, es estándar en C++, y también la puedes hacer de tipo void, que significa que no retorna nada, y aquí no tendrías que retornar nada. Pero en general se dice que retorna algo y 0 es porque cuando tú ejecutas algo en Linux, por ejemplo, los programas siempre retornan un numerito que te dice si el programa tuvo un error o no al ser ejecutado. 0 significa que no hubo error y un número distinto de 0, bueno, dependiendo del programa y del estándar y de Linux y de todo eso, te dice de qué significaba el error. Porque puede ser que accediste a memoria que el programa no tiene acceso, puede ser que estás poniendo mucha memoria para el programa, cualquier cosita. Ok, entonces lo siguiente que vamos a dejar esto para después, el cout este. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá o vamos bien? ¿Está bien con la introducción de C++? ¿Hay gente que nunca ha visto un programa de C++ en su vida o todos tienen alguna experiencia con ella? Yo tengo cero experiencia con C++. Bien. Ok, entonces seguimos acá. Esto significa que la variable que estamos declarando, que se llama x, es un entero. ¿Ok? Y estamos declarando una variable sin ningún valor dentro. En C++, cuando, bueno, dependiendo del compilador, cuando tú declaras una variable, puede venir o con su valor por defecto, por ejemplo, un entero normalmente por defecto tiene valor 0. Pero dependiendo del compilador y del código que se genera cuando tú compilas,
puede ser simplemente basura, que estaba en la memoria. Entonces, siempre es importante que inicialicen sus variables. Por ejemplo, aquí declaro una variable x y la inicializo en 0 directamente. ¿Sí? Si ustedes quieren declarar un flotante, por ejemplo, un flotante y, un flotante es un número racional, ¿no? Y se declara así como float. ¿Ok? Si quieren declarar un string, tienen dos formas de declararlo, la manera de C y la manera de C++, que C++ soporta ambas, ¿no? Entonces, una manera es haciendo un arreglo de caracteres, vamos a llamarlo str de string, y le vamos a poner que es de tamaño 40. Si se fijan, aquí yo le estoy poniendo de una vez el tamaño al arreglo de caracteres, es decir, que este tamaño es estático, no cambia cuando se corre el programa. Pero podríamos utilizar también, por ejemplo acá, incluimos la librería string de C++, y aquí le ponemos, declaramos un string que llamamos s y le ponemos cualquier cosa que yo quiera. O simplemente ningún valor también puede ser, ¿no? Y este es dinámico. Fíjense, un arreglo estático es un arreglo que no cambia de tamaño con el tiempo. Y un arreglo o sea, una cadena de caracteres. Y una cadena de caracteres dinámica es algo que cambia con el tiempo. Es decir, aquí inicialmente lo estamos inicializando en ABCD. Pero podríamos en un futuro ponerle cualquier otro valor que tenga más caracteres o menos caracteres. Entonces los strings que vienen de esta librería son dinámicos, mientras que esto que está acá es estático. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿O tienen alguna duda? Hay veces que puedo usar palabras que sean complicadas por ser C++ y es algo nuevo. ¿Tienen alguna duda? Hasta ahora todo bien. Sí, no. Entonces, saying es la manera en que tú puedes, o sea, en C++ tú puedes recibir input de dos maneras. Utilizas scanf, que es la manera de C, pero esto te requiere, ahorita vamos a ver ambas maneras, ¿ok? Y esta es la manera de C++, que utiliza saying. Entonces, saying es simplemente recibes un input y estas dos flechitas dice para dónde lo mandas. Aquí dices, estoy recibiendo un input y se lo mando a X. O podríamos recibir a la vez dos inputs, por ejemplo, recibo X y recibo Y. Y aquí voy a recibir obviamente un entero, porque X es un entero. Y aquí voy a recibir Y porque flotante, porque Y es un flotante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Sein viene de C input y Cout es de C output, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos imprimir X y luego podemos imprimir, por ejemplo, también Y. Y esto de end line, esto es un final de línea, es para que se imprima exacto, un final de línea y listo. Entonces, por ejemplo, fíjense que si yo corro el programa así, con un solo input, no va a funcionar porque se va a quedar pegado esperando el segundo input, ¿no? Entonces, vamos a decir que el segundo va a ser, no sé, 4.5. Entonces, si yo corro esto, me debería imprimir 5 y 4.5. Fino. Ujú. Lo otro interesante que tiene C++, que es distinto de Python, es que, por ejemplo, aquí yo estoy recibiendo un entero, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, de input le pongo un flotante? Lo corremos y vemos que el programa no tiene sentido. Entonces, esto es porque el primer 5 se leyó como entero y lo siguiente que se leyó es este punto 5, que significa 0.5, y eso se leyó como el flotante. Entonces, los tipos en C++ son importantes. ¿Sí? Ahora, volvemos al ejemplo. Supongamos que ahora aquí pongo el famoso Hello World. Y aquí yo ahora imprimo estos dos y ahora agarro otro input que sería ese. ¿Okay? Y imprimo lo que me mandaron. Fíjense que este S que está acá se va a leer hasta el siguiente final de línea. Es decir, si aquí yo pongo Hello World y Hello 2, debería imprimirme solo Hello World. De hecho, creo que es hasta el espacio, si mal no recuerdo. Exacto. O sea, se lee es hasta el siguiente, perdón, hasta el siguiente espacio. Fíjense que se leyó en ese Hello. Y si yo pongo una cadena mucho más larga, se lee esa cadena. Entonces, fíjense que esto sigue siendo un
un string que es dinámico, ¿no? Porque inicialmente esto empezó siendo ABCD y luego leí algo y el string se extendió. Ok, exacto. Exacto, ustedes hasta ahora no han visto película, en fin, no hay problema. Solo por explicarles un poquito lo que hace C++ por debajo. Tengo que compartir la otra. Chaca, chaca, chaca. Ujú, ujú. La diferencia radica en esto. En C++, ¿verdad? Cuando tú tienes un arreglo estático, como el que dijimos que era char, creo que era str, que lo llamé o algo así, y este tenía 40 caracteres. Aquí, digamos que esta es la memoria, ¿ok? Y aquí se reservan, digamos, 40 bytes de memoria, ¿sí? Y aquí hay, digamos, 40 casillas donde en cada casilla cabe un carácter. Entonces, si yo aquí leo un arreglo muy largo, digamos, de más de 40 caracteres, C++ va a empezar a escribir aquí, por ejemplo, A, B, C, no sé, cualquier carácter y va a seguir escribiendo en memoria que no le pertenece. Entonces, por eso es peligroso los arreglos estáticos, porque estás accediendo a memoria que no le pertenece a esa variable. Y con eso tú podrías modificar otros valores que están en memoria en un momento. ¿Ok? ¿Será que puedo hacer un ejemplo? Solo déjame probar esto aquí. Si hago 4 acá y hago choc, 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 y aquí declaro un entero z y lo declaro inicialmente en 0 y ahora leo un string no en s sino en str y el string es muy largo. Si imprimo z va a ser un desastre. Vamos a ver. Exacto. Ok, este compilador es inteligente porque vio que cuando estaba yo leyendo el string, me excedí en los 4 caracteres que esto ocupa. Entonces, si ustedes están corriendo esto localmente, a lo mejor el compilador no se entera, o cuando corren el programa no se entera, y claro, lo que pasa es que esto es una opción que tiene el compilador para detectar smashes, que es cuando accedes a memoria que no te pertenece, por ejemplo. Profe, perdón, no estamos viendo la pantalla. Nos Ah, quedamos bueno. Ajá. Gracias. Gracias. Ok. Voy a presentar toda vaina. A ver. Share aquí. Ok. Entonces aquí declaré ahora el arreglo como de 4 caracteres y le puse, y lo que estoy es leyendo el string, ¿verdad? Y estoy imprimiendo z. Z empezó siendo 0 y este string es de 4 caracteres. Este arreglo de caracteres tiene 4 posiciones y aquí le puse de input un string que es muy largo. Entonces cuando yo corrí el programa, este compilador puede detectar que estás accediendo a memoria que no es tuya. Pero si lo corren localmente, vamos a ver si voy a copiar y pegar esto a mi terminal y listo. ¿Mi terminal lo pueden ver? Sí, ¿verdad? Sí, Sí. sin problema. Sí, sí, Ok, se ve. bien. Y avísame si se ve bien la fuente, porque a veces puede ser un poco pequeño. Sí. Ok. Por ejemplo, si yo aquí hago make de ejemplo. No sé. ¿Dónde estoy parado yo? Ajá. Ajá. A veces soy un poco disléxico, sorry. Puse el nombre que no era. Entonces, con Make tú puedes compilar un programa, esperas. Make a veces utiliza el compilador por defecto que ustedes tienen en C++, si están utilizando Mac o Linux. Ahora, si yo corro este programa, por ejemplo, primero recibe dos cosas, un entero y un flotante. Por ejemplo, 5 y 4.5, que era el ejemplo que teníamos acá. Y lo imprime directamente, que es lo que hicimos aquí, ¿verdad? Luego ahora está esperando un string. Y fíjense que este arreglo de caracteres, que es estático, tiene 4 bytes. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, no accedí a la parte de memoria de Z. A ver, un segundito. A ver si logro hacer que falle.
Está en otro lado. ¿Será que...? Segundito acá. Ajá. 4.5. Ok, como vieron acá, ¿qué pasa? En C++, esto es algo que ustedes van a ver mucho después en la carrera, pero es para explicarle un poquito que se van a encontrar con este tipo de errores en C++ a veces. ¿Dónde tengo yo la pena? Aquí. Ok, la cosa es que cuando tú declaras una variable, las variables están, digamos, una detrás de la otra en memoria. ¿Ok? Entonces lo que está pasando es que este string tiene 4 caracteres, digamos, ¿verdad? Tiene 4 posiciones acá. Y esta es la última posición, ¿no? Esta es la última posición, esta es la cuarta. Y luego tiene el entero z aquí. ¿Sí? Entonces lo que está pasando es que yo estoy leyendo un string empezando aquí, y como tiene muchos caracteres, él dice, ah, bueno, aquí va A, aquí va A, aquí va A, aquí va A, y en este espacio de memoria que está aquí, donde en realidad está el entero, lo está también sobreescribiendo. Entonces aquí pone A, lo que sea. Y eso se termina convirtiendo en problemas en la memoria. No se preocupen, esto es como learning by doing, o sea, es normal que van a tener este tipo de problemas con C++, y lo bueno es que van a aprender mucho con el proceso. ¿Se entendió el ejemplo de por qué está pasando este error acá? Simplemente que las variables están en memoria una detrás de la otra y estás escribiendo más allá de lo que la variable te permite. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Déjame ver. Ok. Ok. Para los problemas de esta semana. Ok. No hemos ni siquiera resuelto el problema. Ok. Como les dije. Esto es simplemente agarras input, 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 input. Y cuando venga el 42, detienes el programa. Y cada input lo imprime exceptuando el 42. Cuando venga el 42, simplemente el programa se para. Entonces, bueno, vamos a resolver este problemita. Esto lo voy a comentar y se les puedo mandar el código para que lo tengan como ejemplo. Por cierto, estos dos slashes son para comentar código en C++. Y si quieren comentar varias líneas de una sola manera, es con este slash asterisco. Simplemente cuando hagan enter, eso se va, cada línea siguiente va a ser un comentario hasta que termines con asterisco slash. Ok, entonces pueden hacer, por ejemplo, un bucle infinito. Un bucle while en C++ es de esta manera. ¿Okay? Si ustedes quieren hacer en su lugar un for, por ejemplo, ustedes pueden... Voy a poner ambos ejemplos para que lo tengan para después. Por ejemplo, vamos a imprimir los números del 1 al 10. Esto significa, esto es un for, declaras una variable i, que la utilizo como índice, que empieza en 0, y mientras i sea menor que 10, sumo 1 ahí, ¿ok? Esto significa, voy a iterar de 0 a 9 y en el 10 me detengo, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, déjame comentar este while, porque si no se va a quedar pegado el programa. Exacto. Si corro programa, bueno, me imprime los números del 0 al 9, ¿no? Exacto, eso por esa parte. Y ahora sí vamos a resolver el problemita. Vamos a resolver el problema. Entonces, tenemos que iterar infinitamente. Y lo que voy es, tengo que leer un entero, ¿no? Vamos a llamar ese entero X. Leo un entero, ¿verdad? Y así es un if en C++. Simplemente tienes la condición metida en paréntesis y luego fíjense que todo lo que está entre llaves es un bloque, ¿no? Es un bloque en C++. Entonces, si X es igual a 42, aquí lo que hago es que salgo de este bucle. Puedo hacer un break. Un break es un comando, o sea, es una sentencia en C++ que es para salirte de un bucle o del bucle más interno donde estás, porque acuérdense que pueden haber bucles anidados, ¿no? Y si no, simplemente continúo. O sea, no tengo que hacer más nada. Entonces, vamos a ver qué hace ejemplo. Entonces, si yo le doy... Cónchale, no imprimí, claro. De lo contrario, imprimo el valor que me dieron, ¿no? Ahora sí.
Ahora, por ejemplo, si doy 10, 10, si doy 40, 40, si doy 50, 50, si doy 42, se detiene el programa. ¿Qué es lo que queríamos hacer, no? Ahora, ustedes, por ejemplo, creen que su solución está bien, ya tengo el código hecho, ¿no? Lo siguiente que deberían hacer entonces es ir al problema, en este caso voy a Spog, le doy a mandar solución, y aquí yo escojo mi archivito que acabo de hacer. No, es que está en mi home, coño. Home, no. Segundo. Ujú. Ok, y aquí lo mando. Y entonces cuando ustedes lo manden, fíjense que aquí hay una lista de las últimas personas que mandaron problemas. Aquí estoy yo, ¿no? Y me dice que el programa fue aceptado. Entonces, cosas que puede pasar, por ejemplo, vamos a escribir un programa que esté malo, que en lugar de pararse en 42 se pare en 43, lo cual no es la solución del problema, ¿no? Entonces, yo voy con mi problema malo y... Ok, tengo que copiar el archivo, un momento. Ujú. Y lo mando, ¿no? Ahí dice compilando. Coño, esta es la página, ahí de One. Se me olvidó. Está corriendo el programa, running, running, running. Y esperamos. Sigue corriendo. Normalmente es más rápido. Y como dicen, como ven, aquí dice time limit exceeded. Entonces, una de las cosas que ustedes me pidieron era que querían mejorar la forma en que implementaban las cosas, que fueran cosas eficientes. Bueno, aquí cuando tú mandas un problema y el problema no es eficiente, normalmente los inputs son muy, muy grandes y tu solución tiene que ser buena, en el sentido de que tiene que tener un algoritmo eficiente por debajo. Si no es eficiente, se va a tardar mucho la solución y eso te da un time limit exceeded, lo que significa que no resolviste el problema porque tu solución es muy lenta o estás utilizando un algoritmo muy malo o simplemente tienes a lo mejor un bucle que se está quedando pegado infinito en el programa y eso no le permite a tu programa terminar, por ejemplo. Entonces, ese tipo de feedback lo van a recibir de Codeforces y de Spog. Entonces, ya sea aceptado, resolviste el problema, time limit exceeded, es que no resolviste el problema porque se tardó mucho la solución, que fue lo que sucedió aquí, porque fíjense que mi programa paraba en 43, pero obviamente nunca iba a parar porque si me envían 42, ellos me siguen dando input, pues nunca se paró, ¿no? Y está wrong answer, que significa que está dando una respuesta, pero no es la correcta. Es decir, tu algoritmo está solucionando, no está solucionando el problema como debería, ¿no? Y también tienes, por ejemplo, compilation error, pues esto puede ocurrir porque están utilizando el compilador que no es, la versión que no es. De todas maneras, por eso está este problema acá, para que ustedes se familiaricen con Spog y con Codeforces y puedan ver, ok, este es el compilador que utilizo, si lo mando con este compilador, funciona, por lo menos el programa corre. Y también hay compilation error y hay runtime error, que esto significa que estás accediendo a direcciones de memoria que no... No. Sí, creo que runtime error es segmentation fault también. Que normalmente ocurre cuando estás accediendo a memoria que no le pertenece al programa. Es decir, estás accediendo a un arreglo en la posición que no es, por ejemplo. Y con lo de arreglos, me acabo de acordar de algo, no les he dado arreglos acá. En C++ tú tienes vectores. Vectores simplemente, ¿qué pasa? Que hay dos formas de declarar vectores, igual que en C, ¿no? En C y en C++. Tú puedes declarar un vector B de 20 posiciones, por ejemplo, pero esto es estático, es igual que con la cadena de caracteres de tamaño 4, ¿no? Tiene un tamaño fijo. Pero también tú puedes declarar vector, por ejemplo, vector de entero, esto lo voy a comentar acá, un vector de entero que se llama B. Y entonces al vector de entero, tú lo puedes hacer, puedes llamar a la función resize de él, por ejemplo, p.resize 20 o 30. Esto lo que va a hacer es que agarra el vector de enteros, inicialmente el vector de enteros es de tamaño 0, y dice resize 30, y hace que el vector ahora tenga tamaño 30. Exacto. Entonces esto es un vector dinámico.
De igual manera que el string de C++ es una variable dinámica, el vector de C++ también es una variable dinámica. Tú le puedes cambiar el tamaño. Mientras que un vector, un arreglo de C normal es estático. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. ¿Tienen dudas? Si no, pregunten. Sí, se puede usar el do while, obviamente. Yo normalmente no lo utilizo porque, no sé, en los programas a veces no se utilizan ellos. Y linked list, todavía no he pensado muy bien si lo vamos a implementar o no. Yo diría que sí, es una estructura bastante importante en general. Incluso cuando aquí ya les estoy dando que esto tiene un vector, como les dije, explícitamente les voy a decir utilicen tal estructura de datos para tal problema si necesito que lo implemente, ¿sí? Porque en algún punto tengo que evaluarlo. Entonces, todavía no sé si linked list, por ejemplo, lo voy a evaluar. Yo diría que sí. Lo vieron en algoritmo 1, pero creo que no, creo que no, ¿no? O si se dan algoritmos 1. ¿No? La verdad es que no sé cuál es el contenido ahora. No, que yo recuerdo. No, Ok. solo se ven arreglos. Ok. Bueno, digamos que un vector es un arreglo en C++, ¿ok? Y si decido que les voy a evaluar linked list, se les voy a decir explícitamente para tal problema utilicen linked list si necesitan utilizarlo. Una linked list implementada por ustedes, a eso me refiero. ¿Sí? Ok, sí. Entonces aquí declaré un vector, le hice resize de 30 y, por ejemplo, voy a comentar todo esto. Entonces, por ejemplo, vamos a... ay, coño. Este I puede ser JK, un nombre que ustedes quieran. Yo simplemente le pongo ahí para ir un poquito más rápido, no perder mucho tiempo. Y, por ejemplo, aquí puedo hacer leo de input en B sub I. Entonces aquí yo estoy rellenando las 5 primeras posiciones del vector, ¿no? Y por ejemplo aquí puedo imprimir todas las cosas del vectorcito. Por cierto, aquí les estoy dando un arroz con mango. Déjenme poner esto más para abajo. Y vamos a imprimir esto. Entonces ahí, por ejemplo, me está pidiendo 5 enteros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y me los imprimió. Entonces, bueno, así tú le haces resize a un arreglo, así lees un entero. Ahora, supongamos que no sabemos cuál va a ser el tamaño de B en algún momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tamaño me lo van a dar de input. Vamos a decir que tamaño, que botan, y me lo van a dar de input, ¿verdad? Entonces yo podría o hacer un resize aquí del tamaño tam, ¿verdad? Y entonces mi vector va a ser del tamaño que me especificó el usuario. O yo podría, por ejemplo, hacer un for hasta tam, ¿verdad? Leo una variable temporal, ¿verdad? Y ahora yo hago b.pushback tmp, que es el exacto. Entonces aquí lo que estoy haciendo es itero desde 0 hasta el tamaño que me dio el usuario, leo un valor temporal y al vector le hago pushback. Pushback es simplemente, vamos a ir de nuevo a la pantallita esta. Pushback es simplemente, si este es mi vector en memoria y hago pushback del valor 5, este valor se va a insertar acá de último. Entonces, se va a insertar aquí. ¿Sí? Si este es el primer elemento del arreglo, este es el último, ¿no? Entonces, pushback lo que hace es poner cosas a lo último. Que si pueden utilizar, utilicen resize siempre. Porque, ¿qué pasa? Cada vez que haces pushback, o sea, hacemos mal lo que va a hacer es pushar. Pero llega un momento en que, digamos, si el vector es muy grande, todo ese vector se va a copiar en memoria a otra parte de la memoria y eso hace que en ese sentido sea eficiente. Entonces, si sabes el tamaño de tu arreglo
anterior a leer cualquier input, pues decláralo así. Y por eso siempre recomiendo hacer simplemente resize. Si el usuario te da el tamaño del arreglo, resize y empiezas a leer los elementos. ¿Qué otra cosa? Bueno, no hemos corrido este ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, vas a leer 2 elementos, ese es el tamaño 2, y vas a leer 5 y 10. Entonces, bueno, los 5 primeros elementos eran 5, 10 y el de resto da 0. Porque los vectores en C++, bueno, depende del compilador, pero normalmente están inicializados en un valor por defecto, que en este caso sería 0. Me falta otra cosa, y es que a veces Sein y Cout son un poco ineficientes, a veces son un poco lentos. Entonces, otra cosa que ustedes pueden hacer es utilizar el scanf de C. Scanf es escanear un input con formato. Entonces, por ejemplo, si aquí yo pongo porcentaje de, esto significa que vas a leer un entero. Y voy a leer b sub 0. Vamos a olvidarnos del tamaño aquí. Un momento. No, vamos a dejar esto acá. Y aquí estoy leyendo estos 3 elementos. El elemento 0, el elemento 1 y el elemento 2 de este vector. Que para utilizar este scanf de C, usted tiene que poner sí, depende del tipo de la variable, pero si esto es un entero o lo que sea, tienes que poner un ampersand, que es este and symbol aquí, para decirle el lugar de memoria donde está esta variable, escanéalo y pones un entero. ¿Sí? Entonces, puede ser que el input de ustedes sea, el input de esos más es muy lento a veces. Y voy a intentar mandarle problemas donde eso no ocurra, pero si ven que están pegados con Sein y Cout y no encuentran otra razón que no sea Sein y Cout para que su programa sea lento, utilicen scanf y printf. Con scanf, entonces ustedes es lo mismo que hacer Sein, por ejemplo, donde porcentaje de, leo un entero, porcentaje, vamos a poner aquí, lee entero, y por ejemplo, porcentaje de leer flotante es con porcentaje f. ¿Sí? Por ejemplo, porcentaje S es un string. No sé, pongo aquí S flag. Ok, entonces aquí no hemos terminado de correr el programa. Dijimos que íbamos a leer tres enteritos acá, ¿no? El primero del vector, el segundo del vector y el tercero del vector. Acuérdense que aquí los arreglos están cero indexados, por cierto. Entonces, por ejemplo, 5, 6 y 7. Segmentation fue perfecto. ¿Por qué? Claro. Sorry, aquí hay que hacer resize, porque acuérdense que si no el vector tiene tamaño 0 y estoy escaneando, estoy accediendo a una posición del arreglo que no existe. Estoy accediendo a cualquier posición de memoria, ¿no? Ok, primero le mando el tamaño del arreglo, digamos 5, y ahora los elementos 1, 6 y 10. Y como ven acá, entonces 1, 6 y 10 es el output, más los otros 2 del arreglo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? De todas maneras, esta primera semana es para que se familiaricen un poco con C++, jueguen un poco, vean cómo funciona el input, cómo funciona el output, cómo mandar un problema en Codeforces, cómo mandar un problema en Spog. Codeforces es básicamente lo mismo. Si nos vamos, por ejemplo, por acá. Por ejemplo, si me voy para este problemita que está acá. Ajá. Este es un problema, aquí te escriben cuál es el input, cómo es el input, cómo funciona, y lo que tú tienes que hacer de output, ¿no? Aquí del lado derecho es donde tú mandas la solución. Y aquí tú eliges qué lenguaje y qué compilador. Normalmente les va a funcionar el GNU, C++ o G++ con cierta versión.
como le dije, nosotros vamos a estar utilizando cosas muy estándar, entonces no debería haber problemas si utilizan la versión 14, la versión 17, la versión 20, pero yo ahorita estoy utilizando la 17, si quiero utilizar la misma. Y aquí eliges el archivito, que es tu solución, y luego la mandas y vas a tener algo igualito que antes, creo que en status, exacto. Que aquí te dice, por ejemplo, aceptado, wrong answer, runtime error, compilation error y así. Es parecido a Spock, solo que otra interfaz. Y utilizo ambos porque hay problemas que son difíciles en Codeforce que en Spock puedo encontrar una versión fácil y al revés también. Ok, creo que hasta ahora no se me olvida nada. A ver, esto ya dijimos acá, esto aquí. Exacto. Ok, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? Eh, Entiendo que o sea, Codeforce y la otra es para que nosotros comprobemos los ejercicios. Y el O sea, GitHub es es mi para que man... usted revise las tareas Sí, o o las sea, asignaciones. en realidad, Codeforce, o sea, yo voy a revisar que ustedes solucionen el problema. Por eso les pedí a los usuarios de Codeforce y de Spock, porque así yo puedo comprobar que ustedes lo resolvieron. Porque, o sea, yo puedo revisar el código, pero a lo mejor hay una parte que está mal y yo no la estoy viendo. Y Codeforce y Spock es una forma de comprobarlo. Entonces, si ustedes solucionan el problema, yo lo voy a ver. Y por ahora, lo que quiero es que solucionen los problemas, porque solucionar un problema significa que tienes una solución y que la tienes eficiente. Entonces es mi manera de comprobar que ustedes están solucionando las cosas bien. Eh, una parte de la evaluación es que ustedes tengan el problema aceptado y otra parte de la evaluación es el código. ¿Sí? Entonces, sí cuenta que tengan el problema aceptado. ¿Sí? Puede ser tanto como la mitad del problema, puede ser tanto como un punto, no sé. ¿Y Depende. Ujú. el código se lo mandamos o...? El código, mándenlo a Codeforce y a Expo cuando solucionen un problema y súbanlo en GitHub, porque Ah, así yo yo. tengo ya el link de cada uno y yo simplemente reviso, mira, este es el código y les puedo mandar feedback, eh, no sé, puede ser tipo WhatsApp o puede ser tipo Classroom y ya. Ok, Ujú. gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No sé, hay algo que no se haya entendido de C++, es simplemente una introducción rápida, la verdad. Eh, Pero creo que para los problemas que les estoy mandando esta semana, lo único que van a necesitar es lo de vectores, saber leer y imprimir. Eh, sí, creo que más nada. Voy a ver el input del otro, un momentico. No vaya a ser que me esté olvidando de algo. Ujú. Sí, también para los dos problemas con eso que les di. Y bueno, nada, esa es la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta en general sobre la materia, sobre qué hago, sobre, no sé, también me interesa saber qué hacen ustedes en general. Me imagino que, por la situación del país, me imagino que habrá muchos que ya están trabajando, lo que sea. Y por eso yo ya, eso también lo comprendo mucho e intento dejarle esta hora y media, hora, esta última hora, hora y media para ustedes, para que solucionen sus problemas de Codeforce, de Expo, para que se familiaricen con cualquier cosa. Y porque a partir de la segunda hora ya uno ya no da más como para que te entre contenido, ¿no? ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no, eso era toda la clase de hoy. Espero que esté claro más o menos cómo vamos a evaluar y eso. Ah, lo otro que no les dije. En esa misma hoja que les enseñé ahorita, donde está la lista de los problemas y el contenido, a la derecha hay una columna que dice videos. Ahí yo voy a, o sea, normalmente YouTube tarda como 40 minutos en procesar el video o una hora por ahí. Y luego ahí sí lo puedo montar yo, perdón, Google Meet. Luego ahí sí lo puedo montar yo en YouTube y van a tener el link en la misma hojita. De esta manera yo les voy a estar mandando los links por WhatsApp. Ujú. Ah, exacto, hay otra vaina que no les di, sorry, que es cómo declarar una función.
pero es básicamente lo mismo que pasa con la función main. Déjame ver rapidito aquí. Por ejemplo, una función que retorna un entero, la llamamos f, y vamos a decir que retorna 2 simplemente. Entonces ustedes pueden, por ejemplo, imprimir lo que retorna f aquí. ¿Sí? Vamos a quitar esto un momento. No, que se me olvidó, que se me ocurrió porque se me había olvidado. Ok, y esto lo quito también. Ujú. Por ejemplo, entonces aquí llamé la función f y lo que ya me retornó lo estoy imprimiendo, ¿sí? Y al otro que no les comenté es que cada línea en CMamá termina en un punto y coma. Excepto obviamente que sí, apertura de bloque, cerrar bloque. Entonces, bueno, esta es una función que definimos, que retorna un entero. También puede ser, por ejemplo, una función que g, que retorna un flotante. Puede ser también una función que retorne nada. Y simplemente, no sé, imprima algún valor. Bueno, algún string y listo, no tiene que retornar nada, ¿no? Entonces aquí puedo llamar a g, por ejemplo. Que si hago esto nada más, no me va a imprimir nada, ¿no? Entonces imprimo lo que haga g. Y puedo llamar a z, que es la otra función que definí, que lo que hace es imprimir esto en pantalla, ¿no? Por ejemplo, si ahora... coño. Bueno, ahí están las tres funcioncitas. Esta, la primera retornaba un entero que era fijo, es un 2. La otra 2,5 y la otra simplemente imprimía en pantalla y no retornaba nada. Por eso aquí no le puse imprimir o lo que sea. ¿Se entiende esto de aquí? Creo que con eso ya ahí sí estamos listos por ahí. El primer problema del despoj, háganlo de primero para que se familiaricen porque el otro de Codeforce sí va a tomar creo que les va a tomar más tiempito. ¿Ok? A ver, veo preguntas. ¿Hasta cuándo tenemos para entregar los problemas? Como les comenté hace un ratico, o al principio, o sea, hay libre albedrío. Si veo que no han mandado muchos problemas para semana 3, voy a decir que va a ser una semana. Pero, como al día de hoy, envíenlo cuando quieran, de aquí a semana 8, ¿ok? Y lo que les recomendé es que no dejen los problemas para última hora. O sea, tienen flexibilidad. Al final de semana 8 van a tener 50% evaluado, lo envíen o no. Entonces, intenten máximo hasta semana 4 tener por lo menos los de semana 1 y 2 listos. Y semana 3, no sé. O sea, intenten no dejarlo para el final porque ya ocurrió antes que la gente a veces lo dejaba para el final y no lo solucionaban, obviamente. Entonces, intenten hacerlo bastante diligente, intenten ponerle bastante tiempo a las cosas. Y si veo que los estoy aglomerando, o sea, estoy mandándoles demasiados problemas, obviamente bajo la intensidad o lo que sea. Pero por ahora, estos dos primeros problemas deberían resolverlos bueno, el de Codeforce capaz tienen que empezar un poquito, pero bueno, me pidieron que también querían reto. Así que nada, eso es todo. Si tienen alguna otra pregunta. Y si tienen oportunidad de meterse en los maratones, métanse. Van a aprender mucho. Así que Eh, acá. bueno, usted dijo que, o sea, no sé si podía presentarse un poco más sobre qué anda haciendo. Ok. Nada, bueno, estudié en la Simón hasta el 16. De ahí me vine, bueno, me fui un año a Barcelona, hice una maestría allí. Luego me vine para acá, para Alemania, y hice una maestría aquí también. Y ahora estoy trabajando, o sea, siempre trabajé, pues, pero estaba trabajando y estudiando. Y ahora estoy full tiempo trabajando, no sé si conocen una empresa que se llama Yelp. Normalmente se conocen más que todo en Estados Unidos. Que es como, digamos, como Google Maps, donde puedes hacer rating de restaurantes y decir, y poner tus comentarios y recomendar. Y nada, es simplemente una aplicación que une gente con comercios y eso.
Y no sé, eso del lado profesional, del lado de lo que estudié en Barcelona fue más que todo inteligencia artificial. Aquí en Alemania fue más que todo teórico, muy a la parte de algoritmos, muy a la parte de matemáticas. Y sí, eso fue todo. Y bueno, más porque doy clases, porque me gusta, porque me gusta retornar un poco de lo que yo recibí cuando tuve la oportunidad de estudiar en la Simón. Y o sea, siempre le nombro lo de los maratones porque para mí fue como que lo que más me influenció en la vida en general en la universidad. Ya que me están haciendo moriqueta aquí. Sí. Y, o sea, lo de los maratones, yo tengo ahorita un grupito de 3 personas. Si ustedes se quieren unir, avísenme. Básicamente nos metemos en Codeforce, en Expo, resolvemos problemas, les doy material que normalmente no se ve en la universidad y que son cosas, digamos, un poquito avanzadas y que son interesantes. No sé, ¿tienen alguna otra pregunta? Algo que yo no haya dicho, no sé. Bueno, soy de Guárico. Terminé estudiando en Caracas. ¿Qué horario de los maratones? Depende de cada semana, la verdad no estoy haciéndolo cada semana ahorita. De hecho, llevo como 2 semanas y media que no les doy clase porque también doy clases de baile aquí y entonces los fines de semana a veces estoy full. Entonces depende de cómo esté en el fin de semana. Em, pero normalmente son que si los domingos o los sábados. Pero fue la última vez. Creo que era a las 10 de la mañana ya, que era a las 5 y pico aquí, o a las 4 y pico. Ujú. ¿Qué tecnologías uso hoy en día? Bueno, yo anteriormente era software developer. Ahorita soy SRE, que significa que, por ejemplo, si algo está en fuego, tienes que apagar el fuego y tienes que arreglar las vainas. Pero a veces sí me toca programar y normalmente utilizamos shell scripting, Kubernetes, Python, sí, Docker, muchas cositas en general de infraestructura más que de development. Y antes de este trabajo que estoy haciendo, que de hecho mañana cumple un año, Terraform también, sí, todo. Datadog, no. Y bueno, antes de este trabajo estuve haciendo solo software y bueno, trabajé con infinita cantidad de vainas malas y buenas. Golang, Rust, C++, Java, Python. Ese del lado del lenguaje de programación, del lado de frontend, React, Redux, ¿cómo se llama? Angular. ah, sí, para CRE lo que hice fue, hay una guía en GitHub de Facebook y es muy buena porque, o sea, para hacer esa red necesitas de verdad Es súper complicado porque no es algo que aprendes en la universidad, es simplemente aprender cómo una infraestructura está hecha de arriba abajo y cómo, sí, sí, se las paso por el grupo de WhatsApp. Y es algo que de verdad cuesta mucho. O sea, de software developer a CRE es un gran salto y de hecho al principio estaba cagado, pero todo salió bien. De hecho, déjame parar la grabación de nuevo. Mm.